buenas tardes, buenos días, buenas noches, según donde estés. Quiero que tomes aire, respires despacio y pienses por un instante, ¿cuántas veces en los últimos días te has preocupado por algo que todavía no ha pasado? Por tus hijos, por tu salud, por el dinero, por el futuro, por lo que podría salir mal. Y mientras piensas en eso, te das cuenta de que hay una voz dentro de ti que no se calla, una voz que te dice, ¿y si no sale bien? ¿Y si te equivocas? ¿Y si pierdes lo que tienes? Esa voz tiene un nombre, preocupación. Y la preocupación es como una sombra que se alimenta de tu miedo, una sombra que te roba el sueño, la fe y la alegría de vivir. Hoy quiero hablarte de algo que puede transformar esa sombra en luz, la confianza en Dios. Y no me refiero a una fe teórica o distante, sino a esa fe viva, íntima, que se siente en el pecho cuando todo parece temblar. El título de este encuentro no es casualidad. Deja de preocuparte, confía en Dios. Porque la fe no elimina los problemas, pero cambia por completo la manera en que los vives. Y cuando aprendes a confiar, la ansiedad se apaga, el miedo se calma y la vida vuelve a tener sentido. Vamos a recorrer juntos 13 consejos para vivir con fe, 13 recordatorios que te ayudarán a dejar de cargar lo que no te pertenece y a entregarle a Dios lo que tú ya no puedes sostener. Y quiero empezar con el primero, que es el cimiento de todos los demás. Reconoce que no puedes controlarlo todo, pero Dios sí puede. La mayoría de nuestras preocupaciones nacen del control. Queremos anticipar, queremos prevenir, queremos asegurarlo todo. Y cuando algo se escapa, nos sentimos frágiles, impotentes, perdidos. Pero dime, ¿alguna vez has podido controlar la vida realmente? ¿Alguna vez pudiste evitar que el tiempo pasara, que las personas cambiaran, que algo inesperado ocurriera? No. Y eso no es fracaso, es naturaleza. El ser humano no fue creado para tener el control absoluto, fue creado para confiar. Cuando tratás de manejarlo todo con tus fuerzas, te llenas de ansiedad. Cuando dejas que Dios participe, te llenas de paz. La preocupación dice, yo tengo que resolverlo. La fe dice, Dios sabe cómo hacerlo. Y entre esas dos frases hay un abismo, porque una nace del miedo y la otra del amor. Confiar no es rendirse, es reconocer que hay una sabiduría más grande que la tuya. Dios no te pide que entiendas todo, te pide que confíes, incluso cuando no entiendas nada. Muchas veces, lo que te quita la paz no es el problema, sino tu necesidad de explicarlo. Quieres entender por qué pasó, cuándo terminará, cómo lo solucionarás. Y ahí se te va la vida. Mientras tanto, Dios solo te dice, suelta, yo sigo aquí. Y sí, soltar asusta, porque al soltar dejas de apoyarte en lo que ves. Y empiezas a apoyarte en lo invisible. Pero eso justamente es la fe. Hay momentos en la vida en los que tus fuerzas ya no alcanzan, y es ahí donde la presencia de Dios se vuelve real. Cuando llegas al límite, Él empieza. Cuando tú ya no puedes, Él puede. Si estás preocupado, recuerda esto. No tienes que entender el plan de Dios para confiar en Él. Tampoco tienes que sentirte fuerte para dejarte sostener. Solo tienes que decir, Señor, esto me queda grande, pero no te queda grande a ti. Cada vez que sientas ansiedad, repite eso. No es una frase mágica, es una rendición amorosa. Y esa rendición no te debilita, te libera. Porque confiar no significa que todo saldrá perfecto, significa que pase lo que pase, no estarás solo. Y cuando el alma comprende eso, la preocupación pierde poder. Así que este primer consejo es simple, pero poderoso. Deja de creer que tú tienes que hacerlo todo y empieza a creer que Dios ya está haciendo su parte. No todo depende de ti. Dios no te pidió cargar el mundo en los hombros, solo te pidió tener fe mientras Él lo sostiene. Si hoy estás cansado, angustiado o lleno de incertidumbre, recuerda, tu tarea no es controlar, tu tarea es confiar. Y cuando confías, algo cambia no afuera, sino adentro. Tu mente se aquieta, tu corazón descansa y la vida, poco a poco, vuelve a tener paz. El segundo consejo para dejar de preocuparte teniendo a Dios presente en tu vida es muy claro. Aprende a entregarle tus cargas a Dios, en lugar de acumularlas en el corazón. Mira, todos, absolutamente todos, cargamos algo. Un miedo, una herida, una deuda, una culpa, una preocupación, una pérdida. A veces no lo decimos, pero lo sentimos en el cuerpo, en los hombros tensos, en el pecho apretado, en el insomnio que no se va. Esa carga invisible se llama preocupación. Y el problema no es tenerla, el problema es guardarla dentro.
Queremos ser fuertes, autosuficientes, capaces de resolverlo todo, y sin darnos cuenta terminamos llenando el alma de peso, como quien mete piedras en una mochila que ya no puede levantar. Dios nunca te pidió que llevaras tanto. Él te pidió que confiaras. Y confiar también es saber entregar. ¿Pero qué significa entregarle a Dios tus cargas? No es decir que sea lo que Él quiera desde la resignación, es decirlo desde la fe. Desde esa certeza profunda que te dice, ya no tengo que entender todo, solo tengo que descansar en su voluntad. Entregarle tus cargas no es abandonar tus responsabilidades, es dejar de vivir como si todo dependiera de ti. Porque cuando crees que tú lo sostienes todo, el peso se vuelve insoportable. Y cuando crees que Dios te sostiene a ti, el peso se vuelve liviano. A veces creemos que orar es hablar mucho, pero orar también es soltar. Es cerrar los ojos y decir, Señor, esto me duele, me preocupa, me agota, te lo entrego, porque ya no puedo con esto solo. Y en ese acto algo ocurre, no afuera, sino dentro. Tu alma se aligera, tu mente se serena y el corazón vuelve a respirar. Cuando acumulas tus cargas, terminas confundiendo resistencia con fortaleza. Y hay una gran diferencia. Resistir es aguantar. Ser fuerte es saber cuándo soltar. La gente fuerte no es la que nunca se cansa, es la que sabe a quién acudir cuando ya no puede más. Y si tienes fe, sabes a quién acudir. Dios no te juzga por sentirte débil. Dios te abraza precisamente porque sabe que lo necesitas. Y cada vez que te acercas a Él con un corazón sincero, sin máscaras, sin frases perfectas, sucede algo sagrado. Él cambia tu cansancio por calma. Lo he visto muchas veces en personas que me decían, doctor, he orado tanto y parece que nada cambia. Y yo siempre les digo lo mismo. Tal vez lo que tiene que cambiar no es lo de afuera, sino lo de adentro. Así. Porque a veces Dios no cambia la tormenta, cambia el navegante, y eso también es un milagro. Entrégale tus cargas no una vez, sino cada día, porque las preocupaciones son insistentes. Vuelven, se disfrazan, se repiten, pero la fe también puede ser constante. Cada mañana repite dentro de ti, Señor, hoy te entrego mis miedos, mis planes, mis pensamientos, mi cansancio. No necesitas palabras complicadas. Dios no escucha la gramática, escucha la intención. Y créeme, cuando el alma se rinde sin miedo, Dios actúa en silencio, sin ruido, sin prisa, pero siempre a tiempo. No se trata de hacer menos, se trata de confiar más. Porque hay batallas que no se ganan luchando, sino confiando. Si estás viviendo una situación que no puedes cambiar, si sientes que ya lo intentaste todo, no insistas en cargar. Haz una pausa, cierra los ojos, respira y dile, Dios mío, yo no puedo, pero sé que tú sí puedes. Y después de decirlo, no te aferres al miedo, porque si lo entregas con la boca, pero lo retienes con el pensamiento, no sueltas nada. Entrégalo con el alma, de verdad, como quien suelta algo pesado y confía en que alguien más lo sostendrá. Cuando aprendas a entregarle a Dios lo que no puedes controlar, empezarás a sentir algo distinto. Una ligereza, una calma, sin explicación. Eso es la paz espiritual. Y esa paz no la da el dinero, ni el éxito, ni el reconocimiento. Esa paz solo nace cuando aprendes a decir, ya no lucho solo. La preocupación siempre te dirá que tienes que hacer más. La fe siempre te dirá que tienes que confiar más. Y entre esas dos voces, tú eliges a quién escuchar. A veces, la mejor oración no es una palabra, sino un suspiro. Un suspiro que dice, Dios, encárgate tú. Cuando el alma aprende a entregar, el corazón se vuelve liviano, la mente deja de correr y la vida vuelve a tener sentido. Recuerda, no fuiste creado para sostenerlo todo, fuiste creado para caminar acompañado. Y cuando caminas con Dios, ninguna carga es demasiado grande. El tercer consejo para dejar de preocuparte teniendo a Dios en tu vida es simple en palabras, pero profundo en práctica. Aprende a vivir el presente, confiando en que Dios ya tiene resuelto tu mañana. El ser humano tiene una tendencia natural a vivir en el futuro, a imaginar lo que puede salir mal, lo que podría faltar, lo que tal vez venga. Y en ese intento de adelantarse a la vida, termina perdiéndose la única parte del tiempo que realmente existe, el ahora. La ansiedad vive en el futuro. Dios vive en el presente. Y cuando tu mente se va demasiado lejos, cuando te llenas de ¿y si esto pasa? ¿Y si me enfermo? ¿Y si pierdo? Recuerda que nada de eso existe todavía.
Lo único que existe es este instante en el que estás respirando. Jesús lo dijo con una claridad que atraviesa los siglos. Cada día trae su propio afán. Y eso significa que cada día tienes suficiente con lo que trae, no necesitas añadirle las preocupaciones de mañana. Pero lo hacemos. Vivimos tratando de prevenir lo que aún no llega, de asegurar lo que no podemos controlar, de imaginar lo que tal vez nunca ocurra. Y en esa carrera mental nos alejamos de la paz. He visto a personas que no disfrutan su comida porque piensan en lo que comerán mañana, que no gozan de la compañía que tienen hoy porque temen perderla después, que no descansan porque creen que si se detienen todo se derrumba. Y así la vida se les va en pausa, esperando un futuro perfecto que nunca llega. Pero cuando traes a Dios a tu presente, todo cambia, porque ya no necesitas entender el mañana, solo necesitas vivir el hoy con fe. Vivir el presente confiando en Dios no es irresponsabilidad, es sabiduría. Es saber que puedes planificar sin obsesionarte, que puedes prever sin perder la calma, que puedes tener metas sin olvidar disfrutar el camino. Dios no te pide que ignores el mañana, te pide que no te esclavices por él, porque el futuro no te pertenece, pero le pertenece a él. La mente ansiosa dice, ¿y si las cosas salen mal? La fe responde, ¿y si Dios hace algo mejor de lo que imagino? Cada día que despiertas es una oportunidad nueva. Un amanecer es un recordatorio silencioso de que Dios sigue obrando, aunque tú no lo veas, y que mientras tú duermes, Él trabaja en tus caminos, prepara tus respuestas, ordena tus pasos. A veces sientes que todo está quieto, que nada cambia, pero Dios también actúa en los silencios. Mientras tú esperas, Él acomoda. Mientras tú dudas, Él planea. Mientras tú te preocupas, Él ya resolvió. No necesitas saber cómo lo hará, solo necesitas creer que lo hará. He conocido a personas que pasaron años angustiadas por el futuro. ¿Qué será de mí? ¿Y si no tengo suficiente? ¿Y si algo me falta? Pero un día se dieron cuenta de algo maravilloso. Todo lo que realmente necesitaron llegó justo a tiempo, ni antes ni después. Y eso no fue suerte, fue propósito. Dios no se adelanta ni se atrasa. Su tiempo es perfecto. Y cuando confías en ese tiempo, la ansiedad pierde su fuerza. Vivir el presente con fe es dejar de correr y empezar a caminar con calma. Es mirar el cielo sin miedo al mañana. Es entender que tu tarea no es controlar el futuro. Tu tarea es sembrar hoy lo mejor de ti y dejar que Dios se encargue del resto. Mira a tu alrededor. A veces el milagro que tanto esperas no está en lo que viene, sino en lo que ya tienes y no estás viendo. El aire que respiras, las personas que te aman, la oportunidad de comenzar otra vez. Eso también es parte del plan divino. Cuando vives en el presente, tu alma se ordena, tu mente deja de correr y tu corazón vuelve a latir con calma. Y entonces puedes decir, Señor, no sé qué pasará mañana, pero hoy estoy en tus manos. Esa frase tiene un poder inmenso, porque cuando se la dices a Dios desde el alma, la preocupación se rinde, el miedo retrocede y la paz ocupa su lugar. Cada día es suficiente si lo vives con Dios. No necesitas adelantarte, ni adivinar, ni temer. Solo necesitas estar presente, porque en el presente está Él. Y cuando aprendes a confiar en que tu mañana ya está resuelto por Dios, puedes vivir hoy con una sonrisa sincera, sabiendo que no hay mejor lugar para estar que aquí y ahora, bajo su cuidado, dentro de su tiempo, en el ritmo perfecto de su amor. Así que la próxima vez que te sorprendas pensando demasiado en el futuro, haz una pausa y repite, Dios ya está allá. Y mientras tanto, vive tu hoy con gratitud. Porque mientras tú vives el presente, Dios prepara tu mañana. El cuarto consejo para dejar de preocuparte teniendo a Dios presente en tu vida es este. No temas al cambio, porque cada cambio bajo la guía de Dios tiene un propósito oculto. El miedo al cambio es uno de los temores más universales del ser humano. Todos, en algún momento, hemos querido que la vida se quede quieta, que nada se mueva, que lo conocido permanezca, porque lo conocido nos da sensación de control y lo nuevo, aunque sea bueno, nos asusta. Pero la vida guiada por Dios nunca se queda quieta. La vida es movimiento, transformación, evolución. Y cada cambio, aunque al principio duela o desconcierte, tiene un propósito que solo el tiempo revela. Dios no cambia las cosas para confundirte, las cambia para recordarte que no estás hecho para quedarte estancado. A veces, el cambio que más temes es el que más necesitas. Tal vez un cambio de trabajo, una pérdida, un adiós, una mudanza, una enfermedad,
que te obliga a frenar. Y al principio te rebelas, preguntas, te duele, pero después, con los años, cuando miras hacia atrás, dices, si eso no hubiera pasado, yo no estaría donde estoy hoy. Eso no fue casualidad, eso fue propósito. El miedo al cambio nace del ego que quiere tenerlo todo claro, pero la fe vive tranquila en medio de lo incierto. La fe dice, no entiendo, pero confío. Y esa frase tan simple y tan profunda puede cambiarlo todo. He acompañado a muchas personas que llegaron a consulta con la misma frase. Doctor, mi vida cambió de golpe y no sé cómo seguir. Y lo curioso es que, tiempo después, esas mismas personas regresan diciendo, ahora entiendo, tuve que perder aquello para encontrarme a mí. Los cambios de Dios no destruyen, reorganizan, no quitan por capricho, limpian el camino para lo nuevo. Y aunque al principio sientas que la vida se desordena, en realidad se está ordenando de otra manera. La ansiedad aparece cuando peleas con lo que ya está cambiando. Cuando te aferras a lo viejo, aunque ya no te dé paz, cuando insistes en mantener puertas abiertas que Dios ya cerró. Pero si aprendes a confiar, verás que cada cierre es también un comienzo, que cada final es solo un capítulo que termina para que otro, más sabio, más libre, más verdadero, pueda empezar. Dios no te mueve de un lugar sin tener otro preparado. Solo que a veces, antes de mostrarte el nuevo paisaje, te pide que camines por la oscuridad un rato. No para asustarte, sino para fortalecer tu fe. Y es en esos momentos de cambio, cuando todo parece incierto, donde realmente se prueba tu confianza. Porque es fácil creer cuando todo está estable. La verdadera fe nace cuando no ves el camino, pero igual das el paso. Hay cambios que no elegimos, que llegan sin avisar y parecen arrancarnos algo que amamos. Pero Dios no arranca, trasplanta, te lleva de un terreno árido a uno fértil. Y aunque el proceso duela, al final floreces. Recuerda esto, nada que venga de Dios te quita lo que te pertenece, solo te aparta de lo que ya no te sirve. Así que si ahora estás viviendo un cambio difícil, si algo se transformó en tu vida y no entiendes por qué, en lugar de preguntarte ¿por qué a mí?, pregunta ¿para qué, Señor? Y esa pregunta abrirá una puerta, porque el para qué siempre trae sentido y el sentido trae paz. No temas al cambio, teme a quedarte donde ya no creces, teme a vivir con miedo a lo que aún no ha pasado. Porque el miedo inmoviliza, pero la fe te impulsa. Cuando confías en que los cambios de Dios son parte de un plan perfecto, el alma deja de resistirse y empieza a fluir. Y la preocupación se convierte en espera y la espera en aprendizaje. He conocido personas que, tras perderlo todo, descubrieron que lo único que necesitaban era creer. Y esa fe fue suficiente para reconstruirse desde cero, más fuertes, más agradecidas, más conscientes. Porque la fe no impide los cambios, la fe te enseña a atravesarlos sin romperte. Dios no promete ausencia de tormentas, promete presencia en medio de ellas. Y cuando comprendes eso, te das cuenta de que no necesitas que todo esté estable, solo necesitas recordar que no caminas solo. Así que si estás en un proceso de cambio, no te resistas, no te culpes, no te asustes. Haz silencio, confía, suelta. Dile a Dios, no entiendo lo que haces, pero sé que es por mi bien. Ayúdame a caminar en fe mientras tú acomodas lo que no puedo. Y poco a poco verás que todo empieza a alinearse, no porque la vida sea perfecta, sino porque tú aprendiste a mirar con ojos de fe. Dios nunca te llevará por un camino sin tener un destino preparado. Y lo que hoy te duele, mañana será la razón por la que sonrías y digas, valió la pena cambiar. Recuerdo un hombre llamado Ricardo, de 58 años. Era un hombre que había trabajado toda su vida en la misma empresa. Entró joven, lleno de ilusiones, y fue escalando poco a poco hasta que un día, sin esperarlo, le dijeron que lo iban a reemplazar por alguien más joven. Me lo contó con una voz apagada, como quien todavía no puede creer lo que le acaba de suceder. Doctor, me dijo, toda mi vida la dediqué a ese lugar. Nunca falté, nunca llegué tarde, nunca dije que no. Y ahora me cambian como si fuera una pieza vieja. El día que lo despidieron, sintió que todo se derrumbaba. El trabajo no era solo su fuente de ingresos, era su identidad, su propósito, su rutina, su seguridad. De un momento a otro el cambio lo dejó vacío, confundido, con una mezcla de enojo, tristeza y miedo al futuro. Pasaron semanas sin que pudiera dormir bien. Cada mañana se levantaba sin ganas, miraba el techo y decía, ¿por qué, Dios? ¿Por qué me quitas justo ahora lo único que me daba sentido? Y como suele pasar, cuando más necesitaba respuestas,
Dios parecía callar. Pero el tiempo, con su sabiduría silenciosa, empezó a mover cosas que Ricardo no veía. Una tarde vino a consulta con los ojos cansados y entre lágrimas me dijo: doctor, siento que la vida me arrebató todo lo que construí. Yo lo miré con calma y le pregunté: ¿estás seguro de que te lo arrebató? ¿O tal vez te lo cambió? Me miró sorprendido, no entendía a qué me refería. Entonces le dije: Ricardo, a veces Dios no nos quita, nos libera de lo que ya no nos permite crecer. Y cuando un camino se cierra, no es castigo, es redirección. Pasaron algunos meses. Ricardo empezó a ayudar a su hijo en un pequeño emprendimiento familiar, una carpintería que apenas comenzaba. Al principio lo hizo solo para matar el tiempo, pero poco a poco descubrió algo hermoso: la pasión por crear con sus propias manos. Dejó de usar corbata, pero empezó a usar imaginación. Dejó de tener jefe, pero empezó a tener propósito. Y un día me dijo con una sonrisa que no le conocía: ahora entiendo por qué Dios cerró aquella puerta. No era el fin de algo, era el inicio de lo que siempre quise hacer y nunca me animé. Ese fue su renacer. Un cambio que al principio parecía una tragedia, se convirtió en un nuevo comienzo. Lo que creyó pérdida era solo transición. Y esa historia me confirmó algo que la vida me ha enseñado muchas veces. Dios no te quita lo que te hace bien, te quita lo que ya cumplió su ciclo, aunque tú todavía no lo entiendas. Cuando el alma madura, comprende que los cambios no siempre llegan con aplausos. A veces llegan con lágrimas, pero detrás de esas lágrimas hay una bendición que está germinando en silencio. Dios no improvisa. Cada giro, cada movimiento, cada cambio inesperado tiene un propósito escondido. El problema es que queremos entender el plan completo, cuando apenas estamos en el primer paso. La fe no elimina el miedo, pero te enseña a caminar con él. Te enseña a no temer al cambio, sino a dejarte guiar por la mano de quien ve más lejos que tú. Ricardo aprendió algo profundo: que la estabilidad no está en los lugares, ni en los títulos, ni en los salarios. Está en la paz interior de saber que Dios siempre provee, aunque cambie la forma en que lo hace. Y eso también nos enseña a soltar, a no aferrarnos a lo viejo solo por costumbre, a no temer a lo nuevo solo por desconocido. Porque todo lo que viene de Dios trae crecimiento, aunque al principio venga envuelto en dolor. A veces el cambio es el lenguaje con el que Dios te dice: ya terminaste esta etapa, ahora tengo otra para ti. Y aunque no lo veas, esa frase lleva implícito un acto de amor. Porque si Dios te mueve, es porque todavía tiene algo hermoso para mostrarte. Así que si hoy sientes que la vida cambió y no sabes hacia dónde vas, si una puerta se cerró, si perdiste algo que te daba seguridad, recuerda la historia de Ricardo. No todo lo que parece final es final. A veces es el comienzo de algo que aún no imaginas. Confía, Dios no destruye caminos, los transforma. Y cuando aprendas a ver el cambio no como castigo, sino como dirección divina, tu preocupación se disolverá en paz. Porque todo lo que Dios toca, aunque empiece con lágrimas, termina floreciendo. Hay etapas en la vida donde nada parece tener sentido. Donde todo lo que planeaste se desarma, las oraciones parecen no tener respuesta. Y el cielo se siente demasiado lejos. Y justo ahí, en esa soledad, en esa pausa que duele, es donde se pone a prueba la verdadera fe. Este es el quinto consejo. Confía incluso cuando no entiendas el plan, porque Dios también habla en el silencio. La mayoría de las veces no nos cuesta creer cuando las cosas salen bien. Creer es fácil cuando la vida sonríe, cuando todo encaja, cuando las puertas se abren, pero la fe no se mide en la calma, sino en la tormenta. La fe se mide cuando oras y no pasa nada, cuando esperas una señal y solo hay silencio. Y sin embargo, es ahí donde Dios trabaja con más fuerza. El silencio no es ausencia, es otro modo de hablar, solo que no todos saben escucharlo. He aprendido que los momentos de silencio divino no son castigo, son entrenamiento espiritual. Dios calla no porque no te escuche, sino porque te está preparando. Su silencio no es indiferencia, es construcción. Imagina un jardinero sembrando una semilla. No la grita para que crezca, no le exige que florezca al día siguiente. Simplemente la cubre con tierra, la riega y espera. Y mientras tanto, aunque parece que no pasa nada, bajo la superficie, la vida se está moviendo. Así es Dios contigo. A veces te entierra en silencio, pero no para olvidarte, sino para hacerte florecer en el momento justo. Cuando la vida se desordena, nuestra mente pregunta: ¿por qué Dios? ¿Por qué ahora? Pero Dios responde con paciencia: espera, hijo mío, no es el momento de la explicación, es el momento de la transformación. No todo se entiende al instante.
Hay dolores que solo adquieren sentido con el tiempo, pérdidas que se vuelven enseñanza y vacíos que terminan siendo el espacio donde Dios siembra su propósito. Lo más difícil de la fe no es creer que Dios existe, sino creer que Él sabe lo que hace, incluso cuando tú no lo entiendes. Recuerdo una mujer que me dijo una vez, le pedí a Dios que me hablara y solo me respondió con silencio. Y yo le dije, ¿y qué hiciste con ese silencio? Ella bajó la mirada y dijo, me desesperé. Entonces le respondí, ahí estuvo tu error. El silencio de Dios no se interpreta con impaciencia, se abraza con humildad. Dios no se apura. Él no trabaja con relojes humanos. Y cuando aprendes a aceptar eso, la ansiedad se calma porque ya no espera según tu calendario, sino según su sabiduría. Tal vez hoy estés en una etapa donde todo está en pausa. Tu economía, tu salud, tus planes, tus relaciones. Y sientes que nada avanza. Pero lo que no sabes es que Dios está ordenando lo invisible. Mientras tú esperas, Él prepara. Mientras tú lloras, Él acomoda. Mientras tú te preocupas, Él resuelve. El silencio es la cuna de los milagros. Porque cuando ya no puedes hacer nada más, te entregas. Y cuando te entregas, Dios actúa. La preocupación, en cambio, nace del ego, que quiere tener respuestas. Pero la fe nace del alma que sabe esperar sin entender. La fe no exige explicaciones, se sostiene en confianza. Y en esa confianza hay descanso. Si alguna vez sentiste que tus oraciones no llegan, recuerda esto, ninguna oración se pierde. Algunas son respondidas al instante, otras son guardadas para un momento más sabio. Dios escucha todo, pero responde cuando tu alma está lista para recibir. Quizás ahora no veas sentido en lo que estás viviendo, pero llegará el día en que mirarás atrás y dirás, si eso no hubiera pasado, no habría crecido así. Y ese día entenderás que el silencio también fue una respuesta. Confiar cuando entiendes es razonable. Confiar cuando no entiendes, eso es fe verdadera. El alma madura cuando aprende a descansar incluso sin certezas. Cuando dice, Señor, no comprendo lo que haces, pero sé que no me harías daño. Confío en ti, incluso sin entender. Esa oración, tan simple y tan sincera, mueve montañas invisibles. Porque la fe no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia el que confía. Cuando aprendes a confiar sin entender, tu alma se expande, tu mente se aquieta y tu corazón empieza a sentir una calma que no proviene del mundo, sino de la presencia de Dios. Recuerda, el silencio no es vacío, es el espacio donde Dios crea en secreto. Y cuando el momento sea perfecto, romperá ese silencio con una respuesta que te hará llorar de gratitud. Así que si estás en ese punto donde nada tiene sentido, no corras, no te frustres, no abandones tu fe, solo di, Señor, aunque no oigo tu voz, sé que sigues aquí. Esa certeza vale más que 1000 milagros. Porque quien confía en medio del silencio ha aprendido el lenguaje más alto de la fe, la paz sin explicación. El sexto consejo para dejar de preocuparte teniendo a Dios presente en tu vida es este. Aprende a agradecer incluso en medio de la preocupación, porque la gratitud abre puertas que el miedo cierra. Agradecer cuando todo va bien es fácil. Agradecer cuando la vida sonríe, cuando el cuerpo está sano, cuando las cuentas están al día, cuando las personas que amas están cerca, no requiere fe, requiere alegría. Pero agradecer cuando el alma tiembla, cuando la incertidumbre te roba el sueño, cuando la vida se vuelve cuesta arriba, eso, amigo mío, eso requiere espiritualidad profunda. Porque la gratitud no es una emoción, es una decisión, una elección consciente de mirar más allá del dolor y reconocer la bondad que aún existe. He visto personas que, incluso atravesando pérdidas terribles, logran decir, gracias Señor. Y no porque estén felices, sino porque reconocen que el simple hecho de seguir respirando ya es un milagro. A veces, cuando te preocupas demasiado, tu mente se llena de lo que falta y se olvida de todo lo que tienes. Y cuando olvidas lo que tienes, pierdes la perspectiva, pierdes la fe, pierdes la paz. La gratitud es como una linterna. No borra la oscuridad, pero te muestra que no estás solo dentro de ella. Cuando agradeces, algo cambia en tu interior. Tu frecuencia se eleva, tu corazón se abre y tus pensamientos dejan de girar en torno al miedo. Empiezas a mirar lo que sí hay en lugar de obsesionarte con lo que falta. Agradecer en medio de la preocupación no significa negar la realidad, significa recordar que la realidad no lo es todo. Porque mientras hay respiración hay propósito, mientras hay fe hay camino, mientras hay amor hay sentido. Cada vez que dices gracias en medio de la tormenta, le estás diciendo a Dios, no entiendo lo que haces,
pero confío en que lo que haces tiene un sentido. Y eso mueve energía, mueve vida, mueve fe. Hay personas que viven en una constante queja. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo que sufrir tanto? Y no se dan cuenta de que la queja solo alimenta el miedo. La gratitud, en cambio, alimenta la esperanza. Cuando agradeces, cambias la vibración de tu alma, dejas de pedir tanto y empiezas a reconocer. Y cuando reconoces, recibes más. Porque Dios no bendice la queja, bendice el corazón que agradece incluso lo que no entiende. Recuerda esto, no puedes estar agradecido y ansioso al mismo tiempo. Ambas emociones no caben en el mismo espacio. Si llenas tu mente de gratitud, la preocupación no encuentra lugar. Haz la prueba. Cada vez que sientas ansiedad o miedo, en lugar de decir, ¿y si sale mal? Di gracias, Señor, porque algo bueno vas a sacar de esto. Y verás cómo cambia tu energía. Porque la gratitud no elimina los problemas, pero te da la fortaleza para enfrentarlos con calma. He visto personas transformarse solo por practicar este hábito. Mujeres que, tras años de ansiedad, comenzaron a escribir cada noche 3 cosas por las que podían dar gracias y en cuestión de semanas sus pensamientos empezaron a ser más ligeros, más luminosos, más conscientes. ¿Sabes por qué? Porque la mente se entrena y cuando entrenas tu mente para agradecer, le enseñas a mirar la vida con los ojos de la fe, no con los del miedo. Dios ama al corazón agradecido. No porque necesite halagos, sino porque la gratitud es una forma de reconocer su presencia. Cuando dices gracias, le estás diciendo, sé que estás aquí aunque no te vea. Sé que sigues obrando aunque no lo entienda. Esa actitud cambia todo. Hay personas que esperan a que la tormenta pase para agradecer, pero los sabios agradecen mientras llueve, porque saben que cada gota trae una semilla nueva, aunque todavía no la vean germinar. Así que, la próxima vez que te sientas preocupado, haz una pausa, cierra los ojos y busca dentro de ti algo, aunque sea pequeño, por lo que puedas decir gracias. Puede ser tu respiración, una persona que te ama, una lección aprendida, un nuevo amanecer. No importa qué sea, lo importante es que tu corazón reconozca que todavía hay motivos para confiar. Y cada vez que lo hagas, notarás cómo el miedo se reduce, cómo la mente se aclara, cómo el alma respira. Porque la gratitud es la voz del alma que ha decidido confiar, aunque la razón aún no entienda. Así que hoy te invito a practicar la gratitud como medicina espiritual. No esperes a que todo esté bien para agradecer. Agradece y todo empezará a estar mejor. Dile a Dios, gracias, incluso por lo que no comprendo. Gracias porque sé que estás obrando, aunque no lo vea. Gracias porque si algo se fue, es porque algo mejor viene. Esa actitud abre puertas que la preocupación cierra, porque donde hay gratitud, no hay miedo. Y donde hay fe, no hay espacio para la duda. Cuando aprendes a agradecer, empiezas a mirar la vida con ojos nuevos. Y te das cuenta de que los milagros no siempre llegan como esperas. A veces ya estaban ahí, solo necesitabas agradecer para verlos. Dicen que la fe no te quita las piedras del camino, pero te enseña a caminar sobre ellas sin miedo. Y esta frase que quiero regalarte hoy, resume ese poder invisible que tiene confiar plenamente. El que confía en Dios no corre, camina con paso firme, aunque el camino sea incierto. Qué hermosa verdad, porque cuando confías, no necesitas correr detrás de nada. No vives persiguiendo resultados, no te obsesionas con controlar los tiempos, ni con entender cada detalle. Solo caminas con paso sereno, mirando hacia adelante, sabiendo que hay una fuerza superior guiando tus pasos. Incluso cuando tú no ves el mapa, la preocupación te hace correr. Te dice, haz algo rápido antes de que todo se caiga. Te empuja, te agota, te acelera. Pero la fe te detiene suavemente y te dice, tranquilo, aún no es el momento. Dios sigue obrando. Y entre esas dos voces, la del miedo y la de la confianza, se define la calidad de tu paz. Cuando te dejas guiar por la preocupación, tu mente corre, pero tu alma se queda atrás. Cuando te dejas guiar por la fe, tu cuerpo puede ir despacio, pero tu espíritu avanza seguro. Aprender a caminar sin ansiedad es un arte espiritual. Significa moverte con fe, no con urgencia. Actuar desde la calma, no desde el miedo a perder. He conocido personas que viven corriendo, temiendo llegar tarde al plan de Dios, como si pudieran perderse de algo que Él ya preparó. Y siempre les digo lo mismo. Nadie llega tarde a los planes de Dios, porque su tiempo no depende del tuyo, ni su propósito se acelera por tu prisa. Cuando Dios promete, cumple. No según tu calendario,
sino según tu necesidad. Él sabe cuándo darte lo que pides y cuándo negártelo para protegerte. Y aunque no siempre lo entiendas, su voluntad siempre tiene un propósito que supera el tuyo. La frase que hoy meditamos nos enseña a caminar despacio, pero con confianza, porque la fe no elimina la incertidumbre, solo la vuelve habitable. Te da la serenidad de avanzar sin saber cómo terminará, pero con la certeza de que al final todo tendrá sentido. Cuando aprendes a caminar sin correr, empiezas a disfrutar del proceso. Empiezas a ver detalles que antes no notabas, personas que antes no valorabas, milagros que antes pasaban inadvertidos. La ansiedad te hace ciego, la fe te hace consciente y el agradecimiento que vimos antes es el puente entre ambas cosas. Dios no quiere que corras detrás de tus bendiciones, Él quiere que madures mientras las esperas. Y madurar significa confiar en su ritmo, aunque no entiendas su velocidad. Hay personas que, por querer acelerar los planes de Dios, terminan abriendo puertas que aún no estaban listas. Y cuando eso pasa, todo se desordena. No porque Dios no las haya escuchado, sino porque las bendiciones también necesitan su tiempo de maduración. El que confía en Dios camina, aunque no vea el final del sendero. Y ese caminar lento, consciente, es una forma de orar. Cada paso es una declaración silenciosa que dice, confío aunque no vea, camino aunque no entienda, espero aunque no sienta. Y eso, amigo mío, amiga mía, es lo que transforma el alma. Porque la fe no te promete un camino fácil, pero te promete compañía en cada paso. Y cuando comprendes eso, el miedo se calma, la impaciencia se disuelve y la vida se vuelve más ligera. Tal vez hoy estás atravesando una etapa lenta donde parece que nada avanza. Sientes que tu oración no llega, que tu vida se detuvo, que los planes se atrasan. Pero quiero recordarte algo, Dios nunca llega tarde. Cuando creas que todo está quieto, recuerda que Él también trabaja en el silencio y en el tiempo. Él te está preparando para recibir y no se apura, porque lo que viene vale la espera. No corras, solo camina. Hazlo con fe, con calma, con confianza. Y mientras caminas, di en tu corazón, Dios, sé que vas conmigo, aunque no vea el final del camino. Esa frase, dicha desde el alma, es más poderosa que 1000 oraciones apresuradas, porque resume lo que la fe madura comprende, que el ritmo de Dios siempre es perfecto. Y cuando lo aceptas, la preocupación deja de tener poder sobre ti. Ya no necesitas controlar, solo confiar. Así que hoy, quédate con esta enseñanza. No importa si el camino es incierto, si caminas con Dios, cada paso, incluso el más pequeño, te acerca a tu destino. El que confía en Dios no corre, camina con paso firme, aunque el camino sea incierto. Repite esa frase cuando sientas ansiedad. Hazla tu refugio, tu oración, tu mantra, y verás que mientras el miedo te empuja a correr, la fe te enseñará a caminar en paz. El séptimo consejo para dejar de preocuparte teniendo a Dios presente en tu vida es uno de los más liberadores. Aprende a dejar el pasado en manos de Dios, porque lo que no puedes cambiar, Él ya lo perdonó o lo transformó. Muchos viven esclavizados no por lo que está ocurriendo hoy, sino por lo que ocurrió ayer. Por decisiones equivocadas, por palabras que no se pueden borrar, por oportunidades perdidas, por amores que se fueron, por errores que aún duelen. La mente tiene una manera cruel de castigarnos. Nos repite escenas viejas como si fueran nuevas. Nos hace revivir momentos que ya no existen